Soy agradecido delante de tu presencia, por tu misericordia, por tu fidelidad hacia nuestras vidas, por tu eterno amor, Jesús. Estamos agradecidos, Dios, y hoy, más que nunca, Jesús, rendidos delante de tu presencia, porque dependemos absolutamente de ti y de tu palabra. Amén. Quieras tú, Padre, usar mi vida, Jesús, para bendecir a los demás, así como tú siempre me bendices a mí. Dice que lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Amén. Así que, Padre, úsame una vez más. En tus manos, Padre, yo me abandono, Jesús. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Hoy tengo una palabra, sabe que ayer mi papá dice que si alguien quería compartir, porque él siempre tiene palabra, pero da el lugar para que otros compartan. Entonces yo dije, bueno, no, que comparta Gaby, porque a mí como me faltaban cerrar algunos puntos. Entonces hoy me puse a estudiar y a buscar palabra de Dios para terminar de cerrar algunas ideas, y uno se da cuenta que mientras más busca de Dios, más puntos quedan así como abiertos, tiene más temas para dar. Así que si usted cree que alguna vez va a estar listo para hacer lo que Dios le manda a hacer, sepa que eso no va a ser. Va a ser cuando Dios quiere y como Dios quiera. Amén. Y quiero compartir con ustedes el capítulo 19 de Juan, versículo 33 al 36. Amén. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Sabe, eran las Pascuas, se acercaban las Pascuas y no quería que estuvieran los fariseos, los crucificados. Entonces insistieron para que las piernas fueran quebradas y murieran más rápido. Entonces dice que a los lados de Jesús los impíos les quebraron las piernas para que murieran más rápido, pero cuando llegaron a Cristo él ya había muerto. Entonces no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque este venía a representar el Cordero que había sido sacrificado. Y sabe que en Éxodo establece que algunas características del Cordero de Pascua, que no debía, además de que debía ser un cordero sin manchas, inmaculado, sin defectos, sus huesos no debían ser quebrados, ¿sí? Y otra de las características era respecto de la sangre, que no debía beberse su sangre. Y a mí me llaman la atención estos dos puntos, pero hoy solamente me voy a centrar en este, que dice que a Cristo no le quiebran las piernas para que se cumpliese la Escritura. La Escritura es, no será quebrado hueso suyo. Y sabe, yo estaba escuchando hace un tiempo una predicación, y esta predicación hablaba como al pasar justamente sobre esto, pero mientras yo escuchaba la predicación recordaba una predicación que había tenido mi padre acá, y él había dicho, y después obviamente lo he buscado también, que hueso viene a representar un sinónimo de esencia. Entonces yo podía, mientras estaba la predicación como en paralelo, yo estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo, y es como que él me decía, la esencia de Dios no se quebrantó. Pasó por todo lo que hoy le vendrían a decir como bullying, pero pasó por discriminación, por azote, destruyeron su carne, su piel, fue afligido, fue traicionado. Por aquellos a quien él había bendecido, aquellos que habían sido sanados, que habían visto muchas maravillas y muchos milagros de parte de Dios. Porque no fue solamente Judas el que le entregó. Judas les dio la facilidad para que tuvieran a Cristo. Pero en realidad hubo un conjunto de personas que habían visto la gloria de Dios manifiesta en Cristo, y aún así habían decidido que Él quedara en la cruz. Pero pese a todo eso, sus huesos no fueron quebrantados, su esencia no cambió. Y usted preguntará, ¿y a qué viene esto? Automáticamente cuando yo hablaba de esto me venía a mí el ejemplo de Pedro. Siempre les digo que como Pedro es más parecido a todos nosotros que tal vez Pablo era como más perfecto, se nos puede decir.
Y yo quiero compartir rápidamente, voy a dar un pequeño panoramita. En Juan 1, en el mismo Juan, en el capítulo 1, el versículo 42, que es cuando Cristo llama a sus discípulos y entre esos llama a Pedro. Y dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y quiero que se fije en el mismo San Juan, ya el capítulo 21. Ya en el capítulo 21 había pasado la crucifixión de Cristo y había pasado la negación de Pedro de Cristo. Porque sabe que a veces nosotros pasamos por muchas circunstancias y creemos que negar a Cristo es decir: yo no soy cristiano, o yo no creo en Cristo. Y sabe que esa es una forma, pero negar a Cristo es moverse en la carne, negar a Cristo es mentir, negar a Cristo es engañar, negar a Cristo es aliarse con alguien que es impío, adulterar, fornicar. Eso también es negar a Cristo. Moverse de una forma que no es acorde a la voluntad de Dios es negar a Cristo. Bueno, y una vez que Pedro ya había negado a Cristo, fíjense que lo primero que Jesús dice cuando lo llama y lo vuelve un discípulo de él, le dice: tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. Y sabe que si uno busca en Mateo 16, 18, específicamente, Cristo le dice: tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Entonces ya Cristo había revelado la esencia de Pedro. Y cuando lo llama a Pedro y le dice: ya no serás más pescador de peces, sino tú serás pescador de hombres, le revela su esencia. Antes Pedro, que no era Pedro, era Simón, era como el junco, se lo llevaban para donde fuera. Pero luego de Cristo se suponía que que ya tenía su esencia revelada, iba a mantenerse firme en esa esencia, iba a ser Pedro, no Simón. Pero quiero que se fijen que en el capítulo 21 del mismo Juan dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando Cristo llama a Pedro para que sea su discípulo, Pedro no había pescado nada. Y se le revela, no solamente lo llama, sino que se le revela a través de un milagro. En esta ocasión, que Dios le había cambiado su esencia y le había dicho: tú no eres Simón, a ti no te llevan para donde quieran, tú no te dejas guiar por lo que otros dicen, tú escuchas mi voz y me sigues, tú eres Pedro. Después de negar a Cristo, vuelve a ser Simón. Su esencia, luego de que Cristo es crucificado, cambia. Y quiero que se fije que a lo largo del libro y de los evangelios, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, salvo para reconocer quién era y diferenciarlo de otro Simón, se dice Simón Pedro, pero cuando Dios habla, cuando Jesús le habla, le dice Pedro. Pero en el versículo mismo, el capítulo 21, el 15, el versículo 15 le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No está hablando con Pedro, está hablando con Simón. Y uno dice: ¿hay diferencia? ¿Es la misma persona? Y sabe que no, porque su esencia volvió a ser lo que era antes de conocer a Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces nosotros pasamos por muchas cosas y pasamos por muchas pruebas. Pero dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los huesos de Cristo no se quebraron porque eran su esencia, eran su fundamento. Y quiero yo de leerles qué es lo que es esencia. Si los huesos son la esencia y el fundamento, quiero que piense que su cuerpo se mantiene en pie y tiene una rigidez
precisamente porque usted tiene huesos. Lo que mantiene su cuerpo en pie es precisamente los huesos. Si usted no tiene huesos, eso se cae, se desvanece. ¿Sí? Lo mismo sucedería con Cristo si Él no hubiera mantenido sus principios en la cruz. Por eso Él dice, a mí no me quitan la vida, yo la doy. No me la quitan, yo la estoy dando, yo la estoy poniendo, yo me estoy sacrificando. A mí nadie me la quita. ¿Por qué? Porque yo tengo principios, tengo fundamentos. Sé en quién he creído, sé en quién he confiado. Entonces cuando yo veía estas partes, digo, entonces Cristo pasó todo eso, y pasando todo eso, su esencia, su fundamento, se mantuvo firme. No cambió, no mutó. No sucedió lo mismo con Pedro. A pesar de todo lo que sucedió, él volvió para atrás. Y dice la palabra de Dios, al que retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Entonces, a veces lo que nos sucede a nosotros es que en el transcurso de la vida, incluso una vez que hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos por Dios y Dios nos ha dado propósitos, dejamos que las turbulencias cambien nuestra esencia. Es verdad, Dios ya nos llamó, Dios ya nos escogió, Dios ya nos hizo hijos. Dios ya nos dijo, son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Él ya nos dio esencia. El tema es que muchas veces nosotros dejamos que las turbulencias, las voces, lo que a veces entra por los ojos, lo que entra por los oídos, ¿sí?, transformen nuestra esencia. Transformen y cambien nuestra esencia. Entonces, que al principio cuando Dios le cambió fue Pedro, ahora estaba volviendo a pescar peces porque su esencia había sido cambiada nuevamente. Él ya no era Pedro, había vuelto a ser Simón. Entonces, ese Simón, que debería haber sido Pedro cuando Dios lo estableció como Pedro, ya no podía ir a pescar hombres. Porque el que podía ir a pescar hombres era Pedro. Simón era pescador de peces. Eso era Simón. Pero Pedro era el que tenía el llamado. Y a veces Dios nos ha llamado con propósitos y ha establecido en nosotros una esencia. Y a lo largo del tiempo nosotros hemos dejado que esa esencia sea modificada y sea cambiada. Así que si usted está, por ejemplo, ejerciendo como pastor, pero dejó que su esencia fuera modificada, no puede pretender usted realmente pastorear una iglesia. Porque el llamado está hecho sobre la esencia que Dios estableció y no sobre la que cambió a lo largo del rumbo. Entonces, yo quiero leerles lo que significa esencia. Dice que es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa, sin las cuales no sería lo que es. Por eso cuando fueron a quebrarle las piernas a Cristo y a quebrarle los huesos no pudieron. ¿Sabe por qué? Porque lo que determinaba lo que Él era su esencia. Estaba en un cuerpo de carne, pero era su esencia la que no iba a ser modificada. Iba a pasar el tiempo y han pasado los años y Cristo sigue siendo el mismo. Aleluya. Por eso dice la palabra, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él seguirá siendo el mismo. El Dios que abrió el mar rojo es el mismo que hoy puede abrir el mar rojo. El Dios que sanó al ciego hoy puede devolverte la vista. Amén. Y no solamente hablamos de vista física. ¿Sabe por qué? Porque uno cree solamente que la gloria de Dios se puede manifestar solamente en lo físico y si no, no es gloria. Pero déjeme decirle que hay más ciegos espirituales que ciegos físicamente y carnales. Porque el ciego espiritual no puede ver las promesas de Dios. Al ciego espiritual le está vetada la posibilidad de comprender los pensamientos de Dios. Pero los que andan en el Espíritu, los que tienen la esencia de Dios, porque no solamente han reconocido a Dios, sino que han dejado que Dios entre en sus vidas y permanecen en Dios, pueden comprender la esencia del Padre y permanecer en el Padre.
Por eso es que Pablo nos decía, deben andar como hijos de luz, deben andar en lo espiritual, en el espíritu y no en la carne. Y otra de las definiciones es que es una parte, una característica fundamental o más importante de algo. Es un extracto concentrado de los principios. ¿Qué quiero decirte yo hoy? Que tal vez tú estás en un lugar que Dios te puso y te puso con propósito. Y si estás en ese lugar pero tu esencia ha sido cambiada, tu forma de actuar no es efectiva. Porque no es lo mismo ser Pedro que ser Simón. Y de ahí la importancia que hablábamos hace un tiempo de la identidad de ser hijos. Porque yo me puedo posicionar en la identidad de princesa, de reina, sabiendo que mi padre es rey de reyes y señor de señores. O me puedo posicionar en el lugar de una simple docente, de una simple mujer, de simplemente una hermana, de simplemente una madre, de simplemente una ama de casa, una empleada. Pero es que todo radica en el lugar en que Dios te puso y la esencia que Él depositó en ti. Lo que va a marcar la diferencia de que tú seas efectivo es que tu esencia no cambie a pesar de la tribulación, sino que eso se fortalezca. Amén. No es que Cristo dejó de ser Cristo luego de la crucifixión, sino que Él resucitó y volvió a sentarse a la diestra del Padre. Más glorificado aún, porque los hombres que le habían estado negando pudieron reconocer la gloria de Dios. Aleluya. Y sabe, Cristo quiere glorificarse en nosotros, pero no se va a glorificar en la esencia de Simón, sino en la esencia de Pedro. Entonces, si tú has estado transitando durante un tiempo y dices, hay algo que no deja que yo sea como antes. Yo antes me humillaba delante de Dios y sentía la presencia de Dios como un fuego, como decía Jeremías, ese fuego que está en mis huesos. Él decía en mis huesos, porque la esencia de Dios estaba en sus huesos. Y dice, y yo no puedo sentir eso que yo antes sentía, es porque has dejado que tu esencia cambie. Y no puede ser efectivo donde tú estás si la esencia ha sido cambiada. Amén. Ahora, si tú aún no conoces tu esencia, si tú dices, y yo no sé si soy Simón o si soy Pedro, no sé cuál es mi propósito, no sé qué es lo que yo tengo que hacer, no sé cómo acercarme. Dice que Él está a la puerta y llama. Si escuchas mi voz, dice, entraré y cenaré contigo. Porque Él quiere revelarte tu esencia. El propósito que estableció en tu vida antes de que te formaras en el vientre de tu madre. No es que estamos en la tierra en este momento, en este año específico, bajo estas circunstancias, por casualidad no más. Porque los planes de Dios, el hombre no los alcanza a entender, pero quiero que sepas que tú estás donde tú estás, en la ciudad en la que estás, en el lugar en el que tú te encuentras, en la familia que tú te encuentras, porque Dios así lo quiso. Y a veces no comprendemos las cosas que pasan, pero cuando Dios revela tu esencia y la manifiesta, entonces tú comprendes cuál es tu propósito. Tú comprendes por qué a veces has pasado por tantas cosas. Porque las pruebas deben poner de manifiesto y hacer que tu esencia se manifieste por sobre el problema. Y no que sea aplastada. Yo lo que quiero hoy compartir con ustedes es esto. Si tú estás como Simón, quiero que pienses que Dios te llamó, que Él te escogió, que Él te dio propósito, que Él te llamó, que tú eras piedra viva en Él. Te dijo que tú eres la sal de la tierra, que eres la luz del mundo, que eras su hijo, que tenías herencia en Él,
No la herencia esta que el mundo conoce, esta herencia mezquina, que te da cosas que son vanas, sino un Padre que te ama y que te da vida eterna. Amén. Tú puedes aferrarte a Cristo. Puedes hoy replantearte y decir, mi esencia ha cambiado. Porque si mi esencia ha cambiado, va a venir Cristo y te va a decir, ¿me amas? Y te va a confrontar con tu realidad. Como hablábamos en el domingo pasado, te va a confrontar con la verdad. Porque va a decir, si tú me amas, ¿por qué dejaste que la tribulación te cambiara? ¿Por qué dejaste que el perder un empleo te cambiara? ¿Por qué dejaste que otras cosas ocuparan mi lugar? ¿Por qué? Si tú me amas, como dices que me amas, ¿por qué no me pones en primer lugar? Amén. Tú me amas. Confrontará tu esencia. Y a veces cuando Dios confronta nuestra esencia, a veces nos choca y nos duele. Pero por eso decía el salmista, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque cuando tú me confrontas, Padre, yo comprendo si mi esencia está cambiando o si estoy permaneciendo firme. Porque Él es el tutor que se para que nosotros vayamos derecho al Padre, por medio de Jesucristo. Amén. Así que yo te insto y me insto a que tus huesos, a que tu esencia no sea cambiada. Lo que Dios puso en ti tiene que florecer y ser por cada tribulación más fuerte aún. Más fuerte aún. Amén. Más fuerte aún. Cuando tú veas que dice, no tengo ganas de orar, bueno, triplica la apuesta. Dice, entonces voy a orar 2 horas más. Que no tengo ganas de, no importa, entonces voy a ayunar más. Porque sabes, esa es la carne que viene. Pero hay una esencia en nosotros que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que cuando uno aprende que su esencia no depende de la banalidad carnal, sino que depende de Cristo, se afianza en Cristo y echa raíces en Cristo. Amén. Y se cimienta en Cristo y somos edificados por la gracia de Dios en Cristo. Y una vez que somos edificados en la gracia de Dios, viene la tormenta, pero la casa no se mueve. Y vienen los vientos, y ¿sabe qué? La casa no se mueve. Y vienen las lluvias, y la casa no se mueve. Porque los huesos, el fundamento, la esencia en Cristo está firme. Amén, aleluya. Está firme. Así que vienen las palabras de angustia, viene el noticiero, viene la duda, viene el temor, pero ¿sabe qué? Esos vientos y esas lluvias a esta casa no la mueven. Porque el fundamento y la esencia que Dios ha puesto en mí está firme. Así que cuando venga todo eso, cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, cuando vengan las olas del mar a golpear sobre tu casa, veremos si tu esencia está firme. Amén. Veremos si tu esencia está firme. Gloria a Dios. Y podrás tú decir, yo no creo eso, porque palabra de Dios es esta, que yo viviré y no moriré y contaré las maravillas de Jehová, que tendré gozo cumplido en Él, que Él es medicina a todos mis huesos, que Él es el que me llena de vigor, que Él es el que me bendice, que Él es mi sustento, que Él es mi prosperidad. Amén. Que no me dejará caído, que no dará mi pie al resbaladero, sino que Él es el que me guardará. Ese es mi fundamento. Amén. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo. Hace un tiempo yo tenía un animalito que perdí y cuando fui al veterinario y el veterinario me dijo que no iba a poder sobrevivir, que le quedaba poco tiempo, mi
corazón, porque sabe que si hay algo que tenemos los Silva, es que somos como muy sensibles y amamos todo lo que Dios ha creado. Y lo amamos, no diría en exceso, creo que lo amamos como Dios nos ha enseñado a amar. Así que cuando perdemos algo con lo que Dios ha bendecido nuestras vidas, nuestro corazón se entristece. Fiel es el Espíritu Santo que nos consuela. Entonces el veterinario me dijo que este animalito yo lo iba a perder, que quedaba poco tiempo. Entonces mi corazón se estremeció. Y yo le dije, y me decía a mí mismo, ¿quién es tu Dios? Y usted dirá, ¿a qué te referías? Pues el Espíritu Santo me decía, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y sabe, yo decía, mi Dios es el gran yo soy. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es el que sana. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es el que da vida. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es el que me levanta. Y cada vez que yo respondía a esa pregunta, me daba cuenta que nada acontece sin que Dios así lo desee, sin que Dios así lo permita. Entonces yo decía, ¿quién es tu Dios? Mi Dios es mi sustento. Mi Dios es la roca de mi salvación. Amén. Mi Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. Amén. Mi Dios es el que me toma con su mano cuando me estoy hundiendo en las aguas porque he dudado. Ese es mi Dios. Es el que no me desampara. Mi Dios es el que me ama a pesar de mis errores. Es el que permanece fiel aunque yo soy infiel. Ese es mi Dios. Así que cuando vienen las olas y viene la tormenta y viene la lluvia y viene el viento y lo que quiera venir, el Espíritu Santo me dice, ¿quién es tu Dios? Y cuando yo empiezo a responder a esa pregunta, mi fe aumenta. Y yo digo, mi Dios es el gran yo soy. ¿De qué temeré? ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Así que ante todas las circunstancias, que tu esencia no cambie. Porque si tu esencia es la de Cristo, lo que es Cristo será también en ti. Puedes confiar en Dios. Él no abandona, Él no desampara. Los que creen en Él no serán avergonzados. Amén. Esa es la palabra que yo hoy tenía para compartir con ustedes. Amado Padre Celestial, qué bueno es recibir de tu maná fresco. Qué bueno es tu palabra que alimenta nuestras vidas. Amén. Yo hoy clamo delante de ti para pedirte que tu misericordia, tu bendición, que no añade tristeza, alcance a todos mis hermanos, alcance a todos tus santos, fortaleciéndoles, estableciéndolos, Padre, como tú los has llamado, con propósito, definidos, Padre. Porque aquello que tú edificas, nadie puede derribar, Padre. Amén. Así que afírmalos en ti, Padre. Afírmalos en tu verdad. Afírmalos en tu verdad. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, mi Rey y mi Señor. Amén. Amén y amén.